Ok, chicos, muy buen día a todos. Recuerden de mandar su nombre por el chat, por favor, nombre completo, por favor, por chat para irles registrando su asistencia, si son tan amables. Ahorita en un momento empezamos, ahorita a ver si se conectan un poquito más compañeros de ustedes. Ok, chicos, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Empezamos nueva semana. Vamos a terminar la última cultura que estaba pendiente, que es la cultura mexica o la cultura, pues normalmente se le denominaba cultura azteca, pero también es cultura mexica. Ok, ya vimos la mayoría de las culturas que nos marca su programa. Vamos a terminar con la cultura azteca, que es la cultura del águila que dio pie a nuestro escudo nacional. Ok, los aztecas, como les mencionaba, nos dice también llamado los mexicas. Los aztecas fueron una civilización precolombina, obviamente que ocuparon parte de Mesoamérica y se ubican en el territorio del país de México. Exclusivamente ellos eran del territorio de México, no ocupaban ningún otro territorio de algún otro país. Nos dice que los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica en los años 1325 hasta el año 1521, que fue la conquista de Tenochtitlan. Dice, en la sucesión de pueblos que dieron origen a la civilización azteca, destacaban los toltecas por sus logros culturales y obviamente por su civilización, y florecieron entre el siglo X y el siglo XIII, seguidos por los chichimecas. ¿De dónde eran originarios? ¿De dónde venían los aztecas? Eran un pueblo indígena de América del Norte y pertenecían al grupo nativo Nahua. Dice, los aztecas también pueden ser llamados mexicas, de ahí el término de territorio mexicano. Dice, el pueblo azteca migró hacia el Valle de México o Anáhuac en el principio del siglo XIII y se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco. Los aztecas, siguiendo instrucciones de sus dioses para establecerse donde viese un águila posada en un cactus, un nopal, devorando una serpiente, una cobra en este caso, dice, en el lago de Texcoco vieron una señal del dios, un águila, un nopal devorando una serpiente, y fundaron ahí en la ciudad de Tenochtitlan, que significa donde está el nopal silvestre. ¿Dónde se ubicaba esta cultura, la cultura azteca? Obviamente en la parte centro de lo que es la República Mexicana. Nos viene en el mapa con eh, unos relieves en amarillo, donde son las primeras migraciones, hacia dónde se dirigían, a Tula, y luego después de Tula, Tenochtitlan, y luego una expansión del imperio con las flechitas en rojo, todo lo que se extendió desde el centro del país hacia la parte sureste de nuestro país también, y hasta principios del siglo XV llegaron un poquito abajo de lo que es Tabasco, lo que es Chiapas también, llegaron a conquistar hasta allá abajo,
y hasta 1520 en la parte un poquito de Café Claro, todo eso era del territorio azteca, todo eso dominaban ellos. Obviamente la señal fue un águila sobre un nopal devorando una serpiente, así se los dijo su dios Huitzilopochtli. Ellos procedían de una ciudad que le llamaban la ciudad de Aztlán, emigraron buscando nuevos, obviamente nuevos horizontes. Un grupo se denomina que era un grupo de una cultura del norte de México, sur de Estados Unidos, y que eran varias tribus. Eso es lo que se tiene eh, datado, más no concebido en ese aspecto, y que siguieron cada una de esas tribus que estaban en el sur de Estados Unidos, norte de México, siguieron diferentes caminos y fueron colonizando, fueron conquistando diferentes tierras, y una de esas tribus fueron los mexicas, que siguieron caminando, siguieron avanzando hasta que llegaron con la señal que les había dicho su dios Huitzilopochtli. El imperio azteca, su base económica, como era, y la política, ellos estaban formados por 3 estados integrantes de la Triple Alianza, que era el estado de Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan, que era obviamente la capital. Dice, los mexicas de Tenochtitlan encabezaron esta confederación, ellos dominaban todo. Los mexicas nunca establecieron un dominio directo sobre los pueblos conquistados. ¿A qué se refiere eso? No estaban ellos directamente, o sea, no había un gobernador azteca en ese entonces que obviamente que dirigiera sus conquistas. ¿Qué es lo que hacían? Dejaban un encargado de los mismos pueblos que ellos esclavizaban. Por ejemplo, llegaron a tener pueblos de chichimecas, como bien vemos, como toltecas. Entonces dejaban un encargado de la misma raza, de la misma cultura, encargados, y obviamente estaban esclavizados a pagar tributo. Nos dice, el imperio azteca era formado por una organización estatal que sobrepasó militarmente a diversos pueblos y comunidades de Mesoamérica. Los aztecas poseían una superioridad cultural que hizo justificable su hegemonía política sobre las numerosas comunidades. Varios estados mesoamericanos fueron capaces de resistir el empuje de los mexicas y sus aliados, entre ellos los tlapanecos de Yopitzinco, el señorío de Mestitlán al norte de Hidalgo, los mixtecos de Tututepec, la confederación tlaxcalteca y el estado tarasco de Michoacán. Los mexicas nunca pudieron derrotar a los tarascos, y que la presencia de este pueblo impidió la expansión de sus dominios hacia el occidente. O sea, todavía había pueblos en ese entonces que se les resistían. Y de hecho eso fue muy importante. Más adelante, cuando pasemos a la conquista, vamos a ver por qué. Así están las ruinas de Tenochtitlan, así quedaron. Obviamente muchas de las ruinas están por debajo de lo que es la Ciudad de México, el México DF, que es donde estaba asentado Tenochtitlan. Nos dice, los aztecas se convirtieron en aliados de Hernán Cortés en el año 1519. El gobernante azteca Moctezuma II consideró al conquistador español que era la personificación del dios Quetzalcóatl. En el año 1520 hubo una revuelta azteca y Moctezuma II, obviamente también llamado Moctezuma Xocoyotzin, fue asesinado. En el año 1521 Hernán Cortés sitió la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlan, y subyugó al imperio azteca. ¿Cómo se organizaban socialmente los aztecas? Obviamente la cumbre era encabezada por los señores, por los altos mandos. Príncipes formaban partes también de muchas cosas. Los sacerdotes, jueces y funcionarios. Luego, en un escalafón inferior, los comerciantes. Uno antes de terminar la escalafón social vienen los campesinos artesanos, y por último vienen los siervos y los esclavos. Por ejemplo, los altos comerciantes también eran integrados por un gran consejo, legislativo y administrativo, que obviamente ellos tenían el poder de la confederación que ellos predominaban. La parte de los campesinos, obviamente cada jefe del calpulli, cada jefe de familia formaba parte también del gran consejo, cada jefe de familia, y cada calpulli aportaba soldados también a ese ejército de esa familia.
Así es como estaba obviamente repartida la organización social de cada uno de los aztecas. Si ustedes ven, está un poquito más definida que a comparación de otras culturas que no tenían definidas sus castas en ese momento. Vemos en piramidal cómo se representaba la nobleza que le decían pipilchín, los postecas, artesanos y comerciantes, macehuales, que eran campesinos, y los tlacón, que eran los siervos o los esclavos también. ¿Cómo estaba conformada su organización política? Nos dice que los aztecas poseían un gobierno monárquico, no hereditario efectivo. El emperador era considerado de origen divino y poseía atribuciones o poderes ilimitados en la sociedad azteca. El centro del imperio azteca era la ciudad de Tenochtitlan, que se localizaba en la actual Ciudad de México, estado azteca, que se basaba en una amplia red burocrática formada por funcionarios como los sacerdotes, inspectores de comercio y recolectores de impuestos, que se les denominaba Tecoyutl. Era un sistema de tributo al sistema de gobierno, o sea, todos los pueblos, el pueblo junto con el pueblo azteca y todos sus esclavos o las tribus que conformaban la confederación pagaban tributo. Y se fue un imperio discontinuo, ya que no todos los territorios dominados estaban conectados. Por ejemplo, las zonas periféricas del sur de Xoconocho no estaban en contacto directo con el centro. Los emperadores azteca lengua náhuatl eran llamados Huetlatuani, o sea que significaba gran gobernante. Los emperadores aztecas fueron los mayores responsables tanto del crecimiento del imperio como por su decadencia. Ahuizotl fue el emperador azteca más cruel y el responsable de la mayor expansión del imperio. Moctezuma II fue un gobernante pacífico y justo, pero también fue débil en sus decisiones. La sucesión de los emperadores aztecas no era hereditaria, eran elegidos por consenso entre los miembros de la nobleza azteca. Y a continuación tenemos los 11 emperadores aztecas. El primero de ellos fue Acamapichtli, de 1376 a 1395. Luego viene Huitzilihuitl, de 1395 a 1417. Chimalpopoca, de 1417 a 1427. Izcuatl, de 1427 a 1440. Moctezuma I, de 1440 a 1469. Ayayacatl, 1469-1481, Tizoc, de 1481 a 1486, Ahuetzotl, 1486-1502, Moctezuma II, de 1502 a 1520, Cuitláhuac, de 1520, obviamente nada más abarcó ese año, y Cuauhtémoc, de 1520 a 1521. De hecho, los últimos tres, Moctezuma recibió, en este caso, la llegada de Hernán Cortés, y Cuitláhuac y Cuauhtémoc combatieron a Hernán Cortés, por eso Cuitláhuac nada más dice que duró un año, 1520, porque murió de un brote de viruela, que obviamente la trajeron los españoles. ¿Cómo era el sistema judicial de los aztecas? Nos dice que los principales tribunales judiciales se establecieron en México Tenochtitlan y en Texcoco, en donde debían dirimirse los pleitos territoriales y criminales que no tenían solución con la justicia local y administrativa, cada uno de los altepetl. Los tribunales aztecas. En Texcoco la justicia era administrada en el Palacio Real, que contenía 3 salas con un total de 12 jueces designados por el monarca, quienes podían apelar, asistido de 2 o 3 nobles. Además funcionaban jueces de menor grado, distribuidos por todo el territorio. También hubo tribunales de comercio encargados de resolver litigios surgidos de los mercados, de los tianguis, que era la forma de comercio de los aztecas en aquel entonces. Dice, el procedimiento era oral, había juicios orales y a veces se documentaban mediante jeroglíficos. Fíjense desde dónde heredamos esa forma de justicia, esa forma de interpretar o de manejar las leyes. Desde entonces había juicios orales y desde entonces también había jueces y había personales que obviamente hacían dictámenes dependiendo de los cargos que se le antipulaban, en este caso, a cada uno de los juzgados. ¿Cómo era su religión? Eran politeístas, adoraban a varios dioses como todos
todas las culturas de Mesoamérica. La religión azteca incluía prácticas de sacrificios humanos. La relación entre la religión y la medicina azteca, obviamente encontraremos un sinnúmero de ritos. Ellos creían en los chamanes también y obviamente le pedían a los dioses para que obviamente se curaran las enfermedades y algunos otros síntomas. La sangre era ofrecida del corazón de animales y seres humanos en ritos para satisfacer a sus dioses. Huitzilopochtli o Tezcatlipoca dice, el sacrificado era colocado en una piedra por 4 sacerdotes y un quinto sacerdote extraía con un cuchillo el corazón del guerrero vivo para alimentar a su dios. Ese era el ritual a Huitzilopochtli. Había otro de los dioses que era Tlaloc. Anualmente eran sacrificados niños en las cumbres de las montañas. Se creía que cuando más criaturas llorasen, más lluvia el dios proveería. Tlaloc era el dios de la lluvia para los aztecas. Dice, en el panteón azteca había muchos dioses. Los principales eran vinculados al ciclo solar y a la actividad agrícola. Entonces ellos, cada uno de los dioses les tenían sus rituales diferentes y cada época del año. Aquí más o menos una representación de una fotografía de cómo era el sacrificio. Obviamente veíamos en la descripción que eran 4 personas, cada uno agarraba una de las extremidades, manos, los 2 brazos, las piernas, y uno quinto extraía el corazón. Algunos de los dioses aztecas tenemos a Cuitlahue, que era la diosa de la tierra, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, Xochipilli, que era un dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas. La diosa Xochiquetzal, quien además era protectora de la prostitución, que como se ha dicho antes, era lícita. Tlazotteotl era la diosa del placer, la voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las parteras, hechiceros relacionados con el mundo amoroso y a los hombres de intensa actividad sexual. Tlaloc era el dios de la lluvia y Quetzalcóatl era el dios de los vientos. Los aztecas hablaban una lengua llamada náhuatl, como la mayoría de los pueblos mesoamericanos. Dice, la escritura mezclaba pictogramas, ideogramas y signos fonéticos, y en sus escritos queda reflejada su propia historia, geografía, economía y su forma de religión. Su economía, toda la producción de sus alimentos dependía de 4 formas para obtenerlos: la pesca, la caza, la recolección y obviamente el cultivo. Y obviamente su economía en todo el Valle de México y todo el centro del país era una economía muy próspera. La organización económica azteca estaba regida por el Calpulli, que era un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierras para trabajarlas, y la producción se repartía entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe del Calpulli. Entonces es algo parecido a lo que es hoy en día los ejidos, que el gobierno otorga tierras para que los trabajen los campesinos. Era algo parecido también. Fíjense desde entonces, desde qué tiempo se manejaba ese tipo de situación. Dice, el cobro de tributo hizo que los aztecas tuviesen abundancia de materias primas y productos. Factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. Los aztecas usaron el sistema de cultivo conocido como chinampas y con este sistema llevaban la tierra al agua. Desde su salida, tuvieron que depender más de la cacería de conejos, liebres, venados, pájaros, culebras y algún otro animal. En los cultivos principalmente cultivaban maíz, frijol, chile, tomates y calabaza. Entonces ahí vemos una representación gráfica de cómo estaban organizados. Había obviamente ellos las partes de agua, lagunas, por ejemplo el lago, que hoy es donde está la ciudad, que era un lago enorme, donde está la Ciudad de México, lo rellenaban y pues obviamente pues sobre ese mismo relleno ponían tierra y obviamente ahí mismo sembraban y entonces obviamente todo el agua que había alrededor les servía como canales de riego. En el comercio los aztecas se basaban principalmente en el trueque. Normalmente los comerciantes mexicas, que se llamaban pochtecas, intercambiaban productos de Tenochtitlan y alrededores para conseguir productos de lujo de otras ciudades.
Comercializaban con esclavos, prisioneros de guerra, cacao y alguna fruta exótica. Vendían objetos labrados de oro y plata, cerámica, adornos de plumas y tejido de algodón. ¿Cómo era su vestimenta? Vestían braguero, sayas de fibras tejidas y de cuero, sandalias de los mismos materiales, obviamente de cuero. Usaban orejeras, brea en las orejas y pintura facial como adornos, plumajes, insignias, banderas. Eh, Obviamente adoraban los hechos con algunas plumas. Con ellos hacían tapices y adornaban mantas, máscaras rituales, escudos y trajes de guerrero también. Así entonces, así era como se vestían, en este caso los aztecas. Tenemos unas fotografías de cómo realmente eran sus penachos y sus vestimentas, cómo se vestían algunos guerreros aztecas. Nos dice que en la astronomía, gracias a sus observaciones, determinaron con gran precisión las revoluciones del Sol, de la Luna y de Venus. Agruparon las estrellas en constelaciones que no coinciden, obviamente, pues, no coinciden mucho con las nuestras. Conocieron la existencia de los cometas, la frecuencia de los eclipses del Sol y de la Luna, y pudieron crear un complejo calendario. Esta observación del cielo les permitió también desarrollar conocimientos de meteorología y así predecir las heladas o establecer las características de los vientos dominantes. No obstante, cada fenómeno atmosférico era asociado a un dios, a Tlaloc las lluvias o a Quetzalcóatl los vientos. Esa es una fotografía de cómo, una imagen de cómo es el calendario azteca. En cuanto a medicina, dicen, con su conocimiento de la naturaleza distinguieron propiedades curativas de diversos minerales y de diversas plantas. Los sacrificios humanos religiosos, que incluían la extracción del corazón y del desmembramiento del cuerpo, ellos favorecieron un buen conocimiento de la anatomía. O sea, gracias a los sacrificios iban conociendo dónde estaba el corazón y obviamente algunos otros órganos del cuerpo humano. Sabían curar fracturas, mordeduras de serpiente y posiblemente hubo odontólogos encargados de realizar deformaciones dentales. La medicina estuvo muy ligada a la magia también, obviamente al esoterismo. Su arquitectura, dice, obviamente eran de pirámides escalonadas y las principales zonas arqueológicas están en Cholula, Xochicalco y obviamente la ciudad principal que era Teotihuacán. Realizaban esculturas de todos los tamaños y en ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. En las esculturas de gran tamaño solían representar dioses y gobernantes, por ejemplo, Moctezuma primero, no el segundo, porque el segundo, de hecho, no lo quisieron. Las de pequeño tamaño se reservaban para la representación de animales y objetos comunes. Ahí tenemos una muestra de cómo labraban la piedra, cómo labraban los diversos materiales, cómo eran sus esculturas. En cuanto a leyes, nos dice que eran muy severas. Generalmente el castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario noble importante. Ojalá se siguiera aplicando actualmente eso. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo y adulterio, y a la mujer era estrangulada. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte, aceptando un destino permanente en zona fronteriza. La embriaguez era considerada delito. Solo era permitido, obviamente, a los ancianos y a los guerreros, y el castigo podía ser la muerte o rapado de la cabeza si era la primera vez que alguien no importante cometía esta falta. En cuanto a la educación, dice que las mujeres, las chicas, eran educadas por sus madres en casas para realizar tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio donde vivían hasta el momento del matrimonio. Y los chicos, había dos tipos de escuelas, el Tepozcatli y el Calmecac. La enseñanza de la religión era muy importante porque también se aprendía escritura, lectura, historia y música. ¿Cómo era la sexualidad en la cultura azteca? Dice, solo había dos formas de relaciones sexuales permitidas, las que tenían lugar dentro del matrimonio y las de guerreros solteros con sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritual. Cada aspecto de la vida sexual estaba asociado a un dios diferente. El Xochipilli, el dios, era el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas. La diosa Xochiquetzal, quien además era protectora de la prostitución, que obviamente en la cultura azteca era ilícita.
Tlacetzuatl era la diosa del placer, la voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las parturientas, o sea, a las parteras. Parturientas eran las personas y a las parteras también, a los hechiceros relacionados en un mundo amoroso y a los hombres de intensa actividad sexual. Ok, entonces con esta cultura, chicos, terminamos la parte de lo que es las culturas que estaban en la parte de Mesoamérica. De favor, manden su nombre completo, chicos, para obviamente registrar su asistencia. Recuerden mandar su nombre completo en el grupo por medio del chat. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, sugerencia, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? No, porque con esta cultura vamos a dar por terminada esa unidad y esos temas en cuanto a las culturas. Profe, Anderson, buen día. Buen día. La cultura azteca era la que salía en la película. La película de Apocalipto era la cultura maya. Los mayas eran los que mataban a los que cazaron. En Bueno, a los que la cultura maya, cazaron. ahí la representación que hacían en esa parte era que asesinaban pues, también para sacrificios. En teoría no eran tan sanguinarios ellos. No eran tan sanguinarios, pero pues obviamente todas las culturas tuvieron sacrificios humanos. Y a los que esclavizaron, no, ¿qué eran? Los que esclavizaron los mayas, Ajá. los mayas en sí no esclavizaron una cultura fuerte en Mesoamérica. Esclavizaban a su alrededor pequeñas tribus no muy relevantes. Más sin embargo, obviamente por ejemplo, los toltecas sí invadieron parte de la cultura maya también. Y los aztecas obviamente pues invadieron toda la parte centro y suroeste de lo que es hoy la República Mexicana. Algunos se les resistían y algunos hacían convenios. Pero todos los esclavos que obviamente ellos agarraban, se adjudicaban en las guerras, eran sacrificados. Y como pues ya vieron en la descripción, ya vieron en la presentación, cuando algún gobernante o alguien que tenía un cargo público cometía un delito, pues se castigaban a los que más castigaban con la muerte. Todavía, obviamente, los niveles inferiores, si era la primera vez, pues todavía se les perdonaba, o si eran un guerrero, obviamente esos guerreros, si cometían algún delito, dependiendo si era grave o no, los mandaban a las franjas fronterizas del imperio. ¿Algún otro comentario, chicos? Porque vamos a dar por terminados estos temas y vamos a seguir con la parte. Profe, Mande, Geraldine. yo no pude ver la película. Mi papá la tiene, pero le marqué y le dije dónde la había dejado y me dijo que la dejó en la casa de mi abuelita y luego la busqué en YouTube y no me apareció completa. Hay mucha, bueno, pero vistes parte de la película en YouTube, a lo mejor por pedacitos. Sí. Y, por ejemplo, hay diferentes plataformas en internet donde pueden ustedes ver películas online.
y las pueden descargar. De hecho, está Rexpelis, Gunula, Repelis, All Movies, hay muchas plataformas donde pueden ver películas. No sé si está en Netflix, en Netflix no lo chequé la verdad, pero en otras plataformas sí estaba la película para que la pudieran ver. Está bien. O sea, como quiera, o sea, si viste parte de eso, te sirvió obviamente para darte un criterio y comparar si realmente la película fue basada realmente como se comportaba la cultura maya o realmente pues no se comportaba así la cultura maya. La cultura maya se caracterizó un poquito más por la cuestión de ser científicos, de astrónomos, astrología, astronomía, constructores. Y hay otras culturas como la tolteca y como la azteca, que ellos eran más guerreros, ellos se dedicaron más a conquistar. Los mayas no se dedicaron a conquistar otras culturas. Y los toltecas y los aztecas, los mexicas, ellos sí se dedicaban a fortalecer el imperio, eran más sanguinarios en ese aspecto. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? Nos quedan unos 7 minutos para ¿Por esta qué no sesión. mataba a los niños? Cuando Mande, los, Anderson. ah, ¿por qué no Mataban a los niños cuando esclavizaban a los diferentes culturas, las pequeñas? Ah, ok, nos dicen que, por ejemplo, era un sacrificio, había sacrificios para cada uno de los dioses diferentes y en diferente época del año. Entonces, ellos sacrificaban niños porque eran para el dios Tlaloc, porque decían que el llanto de los niños hacía que lloviera, que el dios Tlaloc obviamente los bendiciera con mucha lluvia. Entonces, entre más niños sacrificaban, lloraban, el llorido de los niños para ellos satisfacía al Dios y les mandaba lluvias. Pero en la película, cuando los esclavizaban, no mataban a los niños, los dejaban ahí, Ah, sí, pero los dejaban vivir. esa era la cultura maya. En los aztecas sí los mataban, eran más sanguinarios. Y en la maya, pues, en la maya no, en la maya lo que hacían eran los niños, obviamente los integraban a su cultura. Bien. ¿Por qué integraban a los niños? Porque pues los niños obviamente se iban adaptando, se adaptaban a su cultura. Y en cambio pues, las personas ya mayores, pues ellos ya tenían ¿cómo les puedo decir? Ya tenían paradigmas de no adaptarse a la cultura y podrían ocasionar una revuelta o un levantamiento y eso es lo que querían ellos prevenir. De hecho, en todas las culturas es lo que querían prevenir en este caso, cuando tomaban esclavos, por eso los sacrificaban también. Y obviamente pues los sacrificaban en nombre de pues algunas cuestiones meteorológicas o para que el sol siguiera alumbrando, porque la luna no dejaba de salir en las noches también. ¿Alguien más, chicos, que quiera opinar algo? Profe, Mande. ellos fueron los que chamaquearon que cambiaban los doblones de oro por espejos que le daban los españoles. Es correcto, parte de ellos también. Sí, porque para Pinches ellos... mugrosos. Ok. Entonces, parte de ellos obviamente pues ellos no tenían para ellos no tenían ni un valor el oro, simplemente brillaba. Entonces, o sea, les hacía sorprendente que llegaran los españoles, que trajeran un espejo y vieran su reflejo, pues para ellos era nuevo. O sea, aquí realmente en México no existía obviamente ningún objeto que fuera así. Lo único que ellos podían ver su reflejo y muy turbio, dependiendo, pues era en el agua, pero que obviamente los españoles trajeran un objeto que era espejo y vieran, o sea, no sé, vieran su cara, pues se les hacía formidable para ellos. Entonces cambiaban el jade, cambiaban el oro y cambiaban la plata y piedras preciosas también por objetos que para nosotros, pues, o los españoles eran muy insignificantes, no tenían ningún valor, pero pues era novedad. De hecho, no perdemos nada de eso. Hoy en día, algún objeto novedoso, por lo regular, cuando sale al mercado, es más caro. Entonces la gente, pues todo lo quiere, cuando es novedad, la quiere comprar. Ya después pasa un poquito de moda o nos acostumbramos a ello
Si lo vemos así abruptamente, pues ya lo dejamos de, ya deja de perder el interés. Entonces para ellos, pues imagínense ver un espejo, un caballo, no conocían los caballos tampoco, las armas de fuego tampoco, no conocían las armaduras tampoco, y ellos tenían armas muy primitivas, arcos, flechas, y cuando tenían cuchillos los hacían obviamente de obsidiana, labraban, no conocían el hierro, nada de eso, el cobre, metal, nada de eso conocían ellos. ¿Algún otro comentario, chicos? Antes de que se nos corte la sesión, nos quedan todavía unos 2 minutitos, 3 minutitos. Es muy importante la cronología de los emperadores, porque los tres últimos, Moctezuma II, Cuitláhuac y en este caso Cuauhtémoc, fueron los que lidiaron con la parte de la conquista. Obviamente no tuvieron más reinado porque obviamente pues Moctezuma obviamente lo desconoció el pueblo por ser un emperador muy frágil, no tenía carácter, era muy pacífico, y cuando llegaron los españoles, pues obviamente el pueblo no estaba conforme con ello, y obviamente vamos a ver qué fue lo que pasó con Moctezuma en las siguientes presentaciones, y obviamente después asumió el poder Cuitláhuac, pero murió de viruela, cosa que no conocíamos aquí en México, la trajeron los españoles, y pues el último fue Cuauhtémoc, al que le quemaron los pies, ya cuando se dio la conquista de Tenochtitlan. ¿Algo más, chicos? Se nos va a cortar esta sesión, en un momento más les mando el link de la próxima sesión. Yo tengo una pregunta. Mande, Angie. ¿Por qué, sí, Angie, ¿por qué dice que nadie quería a Moctezuma II? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a tener poderío. Entonces Moctezuma II era muy leve en sus decisiones. No tomaba decisiones, no sabía tomar decisiones. Entonces, más aparte, arropó a los españoles. O sea, no combatió con ellos desde un principio. Entonces el pueblo nunca se lo perdonó realmente. Los dejó entrar como eran dioses, como si fueran dioses. O sea que el pueblo quería que lo gobernara de una forma muy dura. Querían que obviamente el imperio siguiera creciendo, porque eran muy orgullosos. Entonces él no hizo más conquistas. Si hacía más conquistas, tenían tributos y obviamente tenían más entradas para el pueblo, y seguía creciendo la cultura azteca. Ok, gracias. Sí. Ok, chicos, entonces nos vemos en un ratito más. En un momento yo creo que se nos va a cortar ya la transmisión. Ahorita les mando el link subsecuente y vemos la parte del otro tema, la unidad que sigue, la unidad 2, en la cuestión de la conquista de México, y cómo fue que todos los factores que ayudaron a que